Aquí acaba la patria es una crónica periodística, un viaje por el mapa de México en el que el lector va de la frontera sur a la frontera norte, de Tapachula a Tijuana, una historia acompañado de, que acompaña a los migrantes, a los exiliados y viajeros en su recorrido. Federico Mastro Giovanni, eh, nacido en Roma y actualmente radica en México, es periodista, escritor, traductor y académico y buen autor, entre otras obras, las podemos mencionar: Ni vivos ni muertos, La desaparición forzada en México, El asesino que no seremos, biografía melancólica de un pandillero, y bueno, el reciente libro Aquí acaba la patria, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y pues le damos la bienvenida a Federico Mastro Giovanni. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿cómo estás? Pues platícanos, ¿cómo surge Aquí acaba la patria? ¿Cuál es tu visión periodística sobre la migración? Es un gran viaje, un viaje largo que todavía no se acaba, a pesar de haber publicado ya el libro, porque sigue siendo un tema que me interesa, entonces lo he pensado, lo he razonado, lo he trabajado periodísticamente hace muchos años y poco a poco fue tomando forma esta idea de hablar de estas dos ciudades como puntos de referencia de un viaje, de una travesía que se, que se genera en realidad en otros lados todavía. Yo decidí poner estos dos límites para ver qué es lo que pasa aquí en medio y haciendo esto pues me fui a muchísimos otros lugares también, no solo Tijuana y Tapachula. Entonces la mirada es una mirada eh, que ya se ha ido estratificando sobre la migración porque tiene muchísimos aspectos que tienen que ver con nuestras vidas. La movilidad humana tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con la interacción entre culturas, religiones, creencias diferentes, el mestizaje, la discriminación. Entonces, pues casi todos los temas de nuestra actualidad, de nuestra vida, de alguna forma se cruzan con la migración. ¿Cómo es la antesala del sueño americano? ¿Dónde acaba la patria? En Tijuana. No, pe- sí hablo de antesala del sueño americano porque es el punto, digamos, uno de los puntos en la frontera norte entre México y Estados Unidos, en el cual se prepara el gran salto, ¿no? El gran salto que puede ser un salto literalmente de la barda, pero sobre todo simbólico. Y es necesario estar preparados. Es muchas personas que lo estaban haciendo o que también lo hicieron y luego fueron deportadas de vuelta en México. Entonces cambian muchas cosas, porque el mundo que espera a los migrantes del otro lado es muy diferente. Es un mundo en el cual mucha gente piensa tener la idea de lo que les va a esperar, pero a veces se decepciona, a veces tienen mucha suerte. Entonces hay que prepararse a la luz, como me decía un colega, eh, Javier Urbano, un académico que conocí en La Bestia, en uno de mis viajes en La Bestia. Eh, a la luz en el sentido de que eh, es demasiado brillo y a veces te puede cegar. Entonces hay que prepararse y hay que prepararse para entrar de manera, digamos, lo menos visible posible. Hay que invisibilizarse para poder cruzar esa frontera. Entonces, el juego sobre empieza, aquí acaba la patria, porque sabes que al llegar a Tijuana, pues lo primero que ves es un cartel que dice aquí empieza la patria,
pero solo si estás viniendo del norte para el sur, porque si vienes del sur para el norte, pues ahí acaba, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son las identidades y desafíos que buscan los migrantes que cruzan y buscan llegar a un mejor destino? Pues yo creo que, por un lado, si entiendo la pregunta, hay una construcción de lo que, de lo que se imaginan vivir. Y luego esta construcción, casi siempre, como casi toda construcción y casi toda imaginación en la vida, pues es diferente. Repito, puede ser mejor, pero muchas veces es peor. Entonces, seguramente lo que también pasa es que se va construyendo, eh, se va cambiando más bien la idea que tenemos de nuestra identidad y se van cruzando identidades, como decías, ¿no? Una, desde lo más básico, que puede ser yo mismo, que soy un inmigrante, en Italia no es que me vaya definiendo como italiano, o sea, la italianidad no me define en Italia, me define en otro país. Entonces, al salir del país en el que uno nació y al entrar en otro y al confrontarse con la diversidad, pues evidentemente asume un significado diferente. También en términos de equilibrios de poder. Entonces, eh, seguramente un migrante que no tiene los documentos para estar en otro país va a estar en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, su identidad puede tener que ver con esta vulnerabilidad o no, porque una cosa es ser cualquier migrante colombiano, pongamos, en Estados Unidos, y otra cosa es ser Maluma o Shakira en Estados Unidos. Considerar la clase social como un elemento determinante. Entonces, claro, te encuentras frente a a un cambio constante y la necesidad de ir construyendo y cambiando los conceptos de identidad. Ujú. Difícilmente la llegada a Estados Unidos de los migrantes es, pues, es un poco complicada. ¿Cómo integrarlos a los migrantes en su recorrido? Esto es un gran tema porque, digamos, es enfrentar, por ejemplo, una realidad y hay muchas maneras de verlo. O sea, puede haber una manera que es la misma manera de cierre, ¿no? Entonces, no, pues no eres de acá, no tienes documentos y entonces te vas, la deportación, etcétera. También hay mucha gente que decide quedarse o que tiene que quedarse, ¿no? Entonces, pues ahí está el enigma, ¿no? Como eh, no creo que los procesos de integración sean nunca ni fáciles, ni sencillos, ni automáticos, aunque uno pueda tener la buena voluntad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo, hago un ejemplo de mi país, ¿no? En Italia hay un tema que evidentemente es el tema de la integración de migrantes, entonces uno puede tener una postura positiva políticamente, entonces sí, vamos a integrar, pero luego la realidad de los hechos es que hay conflictos y los conflictos surgen porque somos diferentes. Entonces, el otro día estaba leyendo de una situación en una isla, en Sardeña, donde había un choque entre proletarios, ¿no? Entonces, aparentemente había un tema de racismo frente a una comunidad migrante, no recuerdo de qué zona del mundo, por parte de ciudadanos locales de una pequeña comunidad. Pero si luego tú vas a ver cuál era el problema no es el racismo en ese caso, el problema es que hay una competencia. Hay una competencia, por ejemplo, en términos de ocupación laboral. Entonces, si estamos hablando de una clase obrera, porque de esto se trata, existen las clases sociales, hay una competencia y los locales que ya tienen amenazado, entre comillas, su seguridad laboral,
ven a los que llegan como una amenaza. ¿Por qué? Porque es una amenaza de clase. Tú cobras menos, entonces te van a contratar a ti y entonces yo voy a perder mi trabajo. Y yo soy tan proletario como tú. Entonces ahí también hay que asumir que existen este tipo de situaciones y que no es simplemente porque la gente es mala que decide que no quiere que se integren los demás. O sea, también deberíamos nosotros asumir cierta postura, yo diría más adulta, sobre los temas, porque no es simplemente, ah, sí, estos son buenos, estos son malos. Tampoco es solo la buena voluntad, porque claro que la integración es un valor, pero implica conflictos y los conflictos se tienen que poderlos resolver. Si hay una competencia entre el lumpen proletariado urbano, nacional e internacional, pues obviamente habrá un conflicto que puede escalar y puede tomar la dimensión de la discriminación y del racismo, pero muchas veces la discriminación y el racismo son un síntoma de otros problemas sociales. No sé si me dejo entender. Al leer Aquí acaba la patria, pues prácticamente nos llevas de la mano por estos testimonios de los refugiados, por estas vivencias en carne propia, testimonios de primera mano, y a la vez, pues es un trabajo periodístico que supongo requirió de mucha investigación también, bibliográfica, hemerográfica, videográfica. De repente, estos relatos periodísticos es como una especie de reportaje, ¿no? Que quizá te pueden dar otro premio de periodismo, ¿no? No busco premios, pero sí es un reportaje, o sea, es una serie de reportajes seguramente, y sí hay mucha investigación. De hecho, lo que yo siempre le digo a mis alumnos es que no está en contradicción hacer periodismo, digamos, literario y de datos, porque siempre hay mucha investigación. Ahora, mi decisión y mi estilo son decisiones, digamos, que buscan, por supuesto, un lenguaje, una estructura literaria, porque creo en esto, creo en este tipo de narración, pero por supuesto implican muchísima investigación. No es que voy a simplemente a embellecer un texto, digamos, dejando a un lado el rigor periodístico. Ese siempre tiene que estar. Entonces, claro, es una decisión que se toma y de hecho esa parte también me gusta mucho, o sea, me gusta mucho estar en el campo y reportear y me gusta muchísimo también hacer la investigación de bibliográfica, por ejemplo, histórica, me pierdo en las lecturas. Lo que no me gusta es escribir, me parece muy doloroso. Ahora, ¿qué estás preparando? ¿Qué está preparando Federico Mastro Giovanni con estas, pues, historias, esta narrativa de manera directa que nos relata lo que está sucediendo siempre en cada uno de sus trabajos? Me imagino que ya estás preparando algo, algún tema que te inquieta, ¿no? ¿Me imaginas bien? Sí, estoy trabajando un proyecto sobre cine, todavía está en pañales. Bueno, no tan en pañales, pero más o menos. Como ves, siempre cambio de tema porque quiero explorar lo más que se pueda de la realidad. Y tengo otro par de proyectos, pero todavía no estoy listo para hablar de ellos, pero sí, este sobre cine estoy avanzando. De hecho, estoy en este momento, me agarras escribiendo un perfil sobre un director de cine y pues vamos a ver qué forma va a tomar, porque como sabes, cada proyecto luego toma su propio camino que uno puede dirigir hasta cierto punto. ¿Mm? Y, Entonces sí, pues sigo trabajando. y de mientras, Aquí acaba la patria es un libro que se tiene que, pues, estudiar detenidamente, no solamente platicarse en las presentaciones del libro, sino que se tiene que
estudiar, debatir, compartir? ¿Pensaste en un tipo de lector en específico? Pues pensé en lectores curiosos, en lectores que aprecien las historias, las narraciones, hasta de aventuras. Lectores que, pues sí, que tengan inquietud sobre lo que nos pasa, la actualidad, pero que estén abiertos también a, digamos, interpretaciones no convencionales, que busquen, que les guste buscar y también que quieran hacer un esfuerzo a la hora de leer, porque no todo es fácil. A propósito, en este libro aparentemente es sencilla la forma, pero yo creo que ahí se requiere un poquito de esfuerzo pero para que lo hagan los lectores, porque creo en ello, creo en el hecho de que la lectura es interactiva en el sentido que es una relación, no es uno que da y otro que recibe, es una interacción constante donde cada parte hace lo suyo. Entonces, pues esto era más o menos la idea que tengo, pero no tengo idea de quién me va a leer. Ojalá mucha gente. Claro que sí, pues ahí está la invitación. Vamos a invitar al público que vea esta entrevista y pues algo que quieras comentar, algo que quieras compartirnos, redes sociales. Sí, mis redes, yo solo tengo Twitter, que es @fedemast, y Facebook, que es Federico Mastro Giovanni. Ahí pues también pondré las fechas. Espero que se puedan hacer presentaciones presenciales en varios lugares del país. Me encantaría hacerlas en las fronteras, poder regresar presentando este libro. Y pues ahí voy a poner las informaciones sobre eventuales, bueno, las presentaciones que van a seguir.